querido amigo entrañable y hermano masón, Joel Alejandro Gutiérrez Flores, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de nuestras charlas entretenidas. Mi querido y fraternal maestro y amigo Rafael Maldonado, nada que agradecer, nada pues es un gusto y un placer siempre estar en estos foros tan importantes, tan necesarios para nuestra sociedad en común, ¿no? Entonces, es un gusto y contentísimo de estar aquí. Gracias, Joel. Pues mira, lo que comentas ahorita me da pie para decir esto. Este es un medio de comunicación, evidentemente el Internet lo estamos aprovechando, y estas reuniones que hacemos, con las charlas entretenidas, que hablamos contigo, hablamos con otros amigos, nos permite realmente ser esto, un medio de comunicación, y tratamos de que la masonería, que durante siglos se ha permanecido oculta, guardada en sus talleres masónicos, la oscuridad de la penumbra, por lo menos, de sus reuniones, pues que se asome al mundo, y que el mundo que no está iniciado, los amigos que no conocen profundamente la institución masónica, pues que se den una asomadita y vean qué es lo que nos interesa, los masones que tenemos poco o mucho tiempo dentro de la institución, ¿por qué nos interesamos? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? Si somos así como aquellos antiguos brujos, sabios, magos de la antigüedad que estaban en sus torres escondidos, o realmente somos individuos que estamos inmersos en la sociedad de todos los días, en el mundo actuante, en el mundo vivo, y lo que aprendemos en las logias lo ponemos en práctica en el mundo profano, pero también toda nuestra actividad y todas las investigaciones que hacemos, todo lo que vivimos en el día a día, pues también lo traspasamos a nuestros talleres y logramos hacer allí una escuela de filosofía moderna actual. Esa es la idea, Joel, y creo que contigo nos hemos acoplado perfectamente, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Y quiero comentarte, Exactamente. Joel, perdón, sí. No, exactamente, refrendo ese punto que creo que es tan importante. Algunas personas podrían incluso criticar las charlas entretenidas por develar los grandes misterios de la masonería. No estamos revelando nada, estamos diciendo que los masones seguimos trabajando y estamos activos en una sociedad que requiere de un pensamiento crítico, y los masones quieren salir de los talleres para decir que los masones estamos dispuestos a seguir trabajando precisamente en ese mejoramiento de la sociedad, ¿no? Hay Refrendado el comentario. una frase que a mí me encanta de nuestra querida hermana, mi amor Gina Cabrera, que dice: debemos los masones tener los ojos en el cielo, puestos en el cielo, pero los pies en el suelo, ¿no? A mí me encanta eso porque como que nos convierte en un puente excelente. Y fíjate, Joel Alejandro Gutiérrez Flores, amigos internautas, los saludo con mucho cariño. En nuestro país, a ver si ustedes están de acuerdo con mi versión, en nuestro país se ha iniciado ya una semana para acá o quizá 2 semanas para acá, se ha iniciado una etapa interesantísima que estoy seguro tendrá repercusiones todavía imprevisibles para la sociedad en general. Me refiero al relevo, llamémosle así, del gobierno, que podría significar un cambio absoluto en el rumbo político y económico de México, o quizá pudiera seguir una ruta similar a la que se ha seguido en los últimos años, pero la moneda está en el aire. ¿Qué habrá? Cambio político, habrá nueva versión, nueva personalidad, etcétera, un nuevo México. Y esto es muy importante que tenemos que definirla. Pero además, esta etapa que ya de por sí a mí me parece difícil de prever y aún mucho más de entender, creo que se potencializa con una situación similar en el país vecino, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el papel en esa situación, el papel que representan los medios de comunicación, que ya de por sí siempre ha sido un papel protagonista y poderoso, le estoy hablando desde siglos atrás, que ha sido los medios de comunicación, los periódicos en aquella época o otros medios mucho más antiguos, pues siempre han sido poderosos. Pero yo creo que ahora cobran una dimensión que es, en mi opinión, muy preocupante. Entonces, esa es la razón, Joel, por la que te he invitado y hemos programado entre tú y yo una pequeña serie de nuestras charlas entretenidas
que ya vamos en la cuarta etapa, en la charla número 23, pero dentro de esa gran etapa hemos programado una pequeña serie que se va a continuar durante las próximas semanas, dedicada al análisis de los medios de comunicación y sobre todo su responsabilidad en el futuro de todos nosotros. Así que, Alejandro, sin más, yo te pregunto, en tu opinión, los llamados medios de comunicación desempeñan esa tarea, digamos, como verdadera comunicación o están integrados en otra esfera de acción. ¿Tú qué Mira, opinas? a mí me encantó la cortinilla que usamos para promover este encuentro masónico con los hermanos y con nuestros amigos profanos. ¿La información sirve o es solo manipulación? Y yo creo que desde ahí empezamos el análisis, Rafa, ¿no? Realmente determinar si la comunicación y los agentes y lo que se nos comunica nos está manipulando o no. Entonces, para eso yo creo que hay que entender muchas otras cosas arriba antes de responderla. Como que te fuiste tajante a la pregunta neurálgica de la conversación, ¿no? ¿Sirve o no sirve? ¿Eso no es? ¿Es manipulación? ¿No lo es? Es una pregunta muy compleja de contestar porque incluso la misma comunicación que nos han generado y de la que estamos alimentándonos, nos hace creer que nosotros somos dueños de nuestras propias opiniones, incluso que las generamos en automático, ¿no? Cuando no es cierto, cuando ninguna de nuestras opiniones es realmente desde un posicionamiento muy individual, sino siempre tiene sesgos cognitivos, desde el lenguaje en el que la desarrollas, desde la forma en la que lo comunicas y principalmente desde donde empieza la fuente de la comunicación, que eso es lo más importante. Entonces, es una pregunta compleja. Yo quisiera entonces, por lo tanto, empezar a decir, ¿quién comunica? ¿Quién es verdaderamente quién es el que comunica? Bueno, es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿A qué obedece un sistema de comunicación? Hoy en día hay cientos de sistemas de comunicación y cada uno trabaja para alguien. Ese es el meollo del asunto, que en la comunicación hoy en día se ha vuelto un sistema que trabaja para determinada punta de pirámide dentro de la sociedad que determina el quehacer económico, político y desarrollo social de la clase del otro 80% de debajo de la pirámide. Entonces, estamos frente a un problema verdaderamente serio cuando este 20% decide cómo comunicar, qué comunicar, cuándo comunicarlo y de qué manera generar algo que le llamamos falacias narrativas para mantener un cierto sistema de control que no afecte sus intereses. Esto es claro y yo creo que desde ahí podemos empezar a plantear el desarrollo del problema, ¿no? A mí me parece interesantísimo, así como lo planeas o como lo planteas, Joel, porque yo creo que va al meollo de lo que es la comunicación. Digamos que tendríamos que irnos a la historia y ver cómo empezaron desde aquellos hombres que iban de plaza en plaza, los heraldos gritando las noticias del rey o de la iglesia y con eso comunicaban al mundo. Sobre todo lo que comunicaban a la gente era que les aumentaban los impuestos. Entonces, por orden del rey se avisa que se van a aumentar los impuestos y que el que no pague, pues cuello, ¿no? Entonces, digamos que esa era la comunicación que se requería. Pero luego ha habido otros medios de comunicación, pues el de boca a oído. Es decir, la famosa Vox Populi, voz de Dios, que decían los romanos, es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esta voz del pueblo, pues, corría de boca a oído, es decir, la versión o lo que ahora podríamos llamarle rumores. Pero el rumor, pues, va produciendo una corriente de opinión y la gente va creyendo en el rumor y de pronto se convierte en una verdad. Se le atribuye a un jefe de comunicación de Adolfo Hitler, el señor Goebbels, esto de que si una mentira se repite muchas veces se convierte en verdad. Se le atribuye a él, pero la verdad es que la idea es muchísimo más vieja que esto. Precisamente ahí viene el rumor y la voz del pueblo, que es la voz de Dios.
No quisiera yo llegar hasta ese punto de la historia, o sea, que me parece que sería demasiado farragoso, mucho tiempo, sino circunscribirnos ya, digamos, a la época de nosotros, quizá principios del siglo XX, todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, porque realmente es nuestra actualidad, Joel, y me parece interesantísimo. No sé si recuerdas un señor Marshall McLuhan, un filósofo, historiador, pero además comunicador, más o menos del primer tercio del siglo XX. Él creo que nació en Canadá por allá al principio del siglo, de manera que por los años 30, 40, pues estaba en plenitud de su edad. Él murió joven a los 80 y tantos años, pero le tocó, digamos, el desarrollo de la radio y de la televisión. Y todavía le Sí. tocó la época de auge del periódico. Si recuerdan ustedes, amigos, películas como costumbristas o de un tiempo como de películas de época como aquellas de Los Intocables, que hablaba de la época de Nueva York y de Chicago, los gángsters, estamos hablando de 1920 por ahí, pues todo el mundo salía rápidamente en la mañana a comprar su periódico. Y el periódico impreso era el medio de comunicación absoluto. Lo que decía el periódico, esa era la verdad, pero se leía con un gran entusiasmo. Era la época de oro de los dueños de periódicos, realmente vendían un periódico por persona. Entonces, realmente era cantidad. Y fíjense ustedes qué interesante, no sé cómo lo ves, Joel, pero ese medio tan poderoso de comunicación es absolutamente efímero, envejece en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas. Sí. Sí, el periódico lo comprábamos en la mañana temprano, los voceadores aparecían a las 6, 7 de la mañana. No sé si ustedes recuerdan, los que viven en la Ciudad de México, vivieron en la Ciudad de México, la calle de Bucareli era la calle de los periódicos. Ahí estaba el Excelsior, el Universal y muchas otras. Eran la calle de los periódicos. Y a las 5 de la mañana estaba lleno de lo que se conocían en aquella época como los papeleros o los voceadores, es decir, los comerciantes que iban por sus tambaches de periódicos, se los llevaban en bicicletas, pues era una escena consuetudinaria en la Ciudad de México. El periodiquero que llevaba en la parrilla de la bicicleta un altero así como de 1 metro, 1,5 metros de periódicos, y se iba a las colonias más apartadas a vocear su periódico. Entonces, de verdad que toda la sociedad consumíamos los periódicos para enterarnos de lo que estaba pasando. Y pues ese medio de comunicación efímero, Joel, porque a las 11, 12 del día ya salía la nueva edición del periódico, el periódico del mediodía y después el periódico de la tarde. Y si Las había una últimas noticia extraordinaria, sacaban una nota extraordinaria, ¿no? Un anexo o algo así. la famosa extra. En Ajá. aquella época se le llamaba la extra a una edición del periódico que salía fuera de horario. Sí, claro. Pero digamos que el horario normal era el periódico que se tiraba durante la madrugada y salía a la venta a las 5 o 6 de la mañana, pero después ya como a la 1 o 2 de la tarde salía la segunda edición del periódico y en la tarde a las 5 o 6 de la tarde salía el periódico de la tarde. Esto era consuetudinario y no estoy hablando de la prehistoria, mi querido Joel. Por supuesto, tú eres un hombre joven, la mayoría de nuestros amigos son más jóvenes que yo, pero pues lo vivimos, muchos de los que tienen mi edad o un poco menos, vivimos esa actualidad. Y por eso me refería yo a que ese medio de comunicación envejecía en unas pocas horas, ya no tenía valor para la tarde, había que leer las nuevas noticias. Entonces, este era el mundo de la comunicación. Y pues a eso fue lo que le tocó a Marshall McLuhan cuando hablaba en aquella época, el gran boom de la comunicación que a él le permitió pensar, y a los que estaban con él en el pensamiento filosófico, le permitió imaginar al mundo como una aldea global, es decir, lo que ahora le llamamos la globalización. Ellos lo previeron, te estoy hablando de hace 100 años, o quizá 80 años, lo previeron así, que se iba a convertir el mundo en una aldea global gracias a los medios de comunicación. En esa época estaban desarrollándose apenas la radio y la televisión. Entonces Mira, esto produjo ese movimiento. Perdón, Joel, sí. no, qué interesante, porque es precisamente empezar a generar una aldea global, empieza en un momento en el que el mundo empieza de alguna manera a comunicarse de manera excesiva, ¿no? Excesiva Hacerse chiquito. y más rápidamente. O sea, sí, el mundo se achicó, se inventó
la línea telefónica y el telégrafo, bueno, podían mandar noticias de un lado al otro del charco, ¿no? Y entonces podíamos enterarnos más rápidamente de lo que sucede en el mundo. Y efectivamente se crea la aldea digital. Pero es aquí, y yo creo que es algo que vamos a empezar a tener que hablar, de lo que se trata el tema de hoy. Es exactamente en estos momentos en que el gran capital empieza a tomar una preponderancia bien importante en el control de esa información para mantener a una clase, a una oligarquía, a una superestructura que ha estado por mucho intentando colocar ese poder en supremacía. Entonces, cuando se dan estos movimientos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el reparto del mundo, el equilibrio de los poderes fácticos del mundo, empieza esta aldea global que empieza a decir, tenemos que controlar la información y tenemos que saber decir qué tenemos que decir para no perder el poder que hemos alcanzado hasta este momento. Y entonces este es el punto de partida que nos debe colocar hoy en día para empezar a ser críticos de la nota. No podemos empezar a leer el periódico, la revista, el internet o la nota si antes no nos hacemos la pregunta, ¿es el cuarto poder un poder público o privado? Muchas veces y esta es una pregunta bien interesante porque decimos, el cuarto poder, pues decimos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder, todos son poderes públicos, pero el cuarto poder no es un poder público, es un poder privado y atiende a intereses inherentes a la ganancia, a la rentabilidad, a la participación de los socios, etcétera. Entonces, cuando nosotros vayamos a empezar a leer cualquier periódico, no estás leyendo un cuarto poder. No, definitivamente no. Sácalo de la esfera de los tres poderes públicos que existen, ejecutivo, legislativo y judicial. Esos sí son públicos. Bueno, intentamos que sean públicos, ¿verdad? Intentamos que no obedezcan a un sistema privado. Intentamos que sean públicos. Pero el cuarto poder realmente es un poder privado que obedece a la ganancia, a la rentabilidad. ¿Qué periódico lanza una nota? ¿Por qué la lanza? ¿Bajo qué circunstancias? Pues la va a lanzar porque si o no pierde usuarios, pierde televidentes, pierde audiencia, pierde propaganda, pierde acciones, pierde accionistas. Y entonces le va a convenir decir o no decir otra cosa porque está supeditado a la ganancia. Y eso es algo bien importante que tenemos que evaluar. Por supuesto, pero a ver, aquí Joel, lo que estás diciendo yo coincido totalmente, pero también me parece importante destacar las razones. Vamos a pensar que yo me comunico con un público, X número de personas, y le quiero vender detergente. Yo fabrico detergente y yo gano mi vida como fabricante de detergente y soy súper rico porque vendo magníficas cantidades de detergente. Estoy hablando desde luego hipotéticamente, ¿no? Entonces, si yo quiero vender detergente, no me importa mucho si se te rompe la ropa con mi detergente. Lo que a mí me importa es vender del detergente. Y entonces te voy a decir lo que tú esperas de mi detergente, que te deja la ropa muy limpia, que te deja la ropa muy blanca, que no te trabajas demasiado, que no te cansas en tallar y tallar la ropa, sino que tú nada más echas la ropa y el detergente mágicamente te la blanquea. Ahora, que te dure o no te dure, eso a mí no me importa y no te lo voy a decir. En mi propaganda lo que te voy a decir es que estás comprando una maravilla a un magnífico precio y que tú eres el único que va a ganar. Es más, en cierto modo te voy a decir que yo me sacrifico por ti, porque hago tantas maravillas con mi jabón que lo que me importa es tu ropa limpia, ¿no? Y creo que esa es la esencia de lo que tú llamas en alguno de tus documentos, llamas marketing. Sí. Propaganda o publicidad o como le quieras llamar, pero digamos que la esencia de lo que yo quiero destacar en esta intervención, la esencia es la mentira, Joel. O sea, porque si quiero realmente informar científicamente lo que hace el detergente, pues para eso está la Procuraduría del Consumidor y su revista. Y ellos informan qué le pasa a la ropa y demás, pero finalmente los que utilizan los medios de comunicación lo hacen para comunicar su verdad, Claro. no la verdad de los demás.
Claro, claro. Entonces, Y yo creo qué que, podríamos esperar en ese sentido, así como lo planteé? Quizá brutalmente lo planteé, pero ¿qué podríamos esperar diferente de eso? mira, Rafa, yo creo que estuvimos en semanas previas frente a un, un encuentro frente a este problema. Y creo que lo comentamos por ahí en las semanas cuando se hunde el submarino de Titán, ¿no? El submarino de Titán se hunde y todas las redes sociales, todos los periódicos, todas las televisoras estaban así sobre el Titán. Clavados en el Eh, aparatito ese. Estábamos clavados. ¿Cuántas personas estaban muriendo ahí? Creo que 4 5 personas. personas. 5, pero con todo el valor que merece la vida de una sola persona, había 5 personas en riesgo que lamentablemente fallecieron. Mucho dolor. Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, todas las notas de comunicación estaban, pero así, clavadas en ver. ¿Qué pasaba en el Mediterráneo con un barco con más de 400 personas inmigrantes que se hunde, ¿no? Y los pocos 80 personas que sobrevivieron, salvados por pescadores, ajá, fueron, pues fueron sobrevivientes, se murieron más de 100 niños, ¿no? ¿Cuál fue la 400 cobertura? muertos. ¿Cuál fue la cobertura de esa nota? ¿No? Prácticamente no ¿Cuál se fue? supo. Prácticamente no se supo. A destiempo y a posteriori encontramos alguna que otra caricatura por ahí que bien a bien pudimos compartir por el internet, que escasamente tuvo cuántos comentarios, 3, 4, 5, 8, 10 en nuestra supercomunidad. ¿Y cuántos comentarios tenía la noticia de Titán cuando tú la publicabas en tu muro? Maravilloso. Entonces, ¿por qué pasó esto? Y yo creo que es precisamente eso. ¿Cuál era la ganancia del espectacular Hollywood, arqueología del Titanic, ¿no? Es rimbombante, todos recordamos la película del Titanic, todos vemos el sumergible, etcétera. Sabemos que pagaron $250,000 por bajar en el Titán. Se desplegó hasta un sonar de un submarino estadounidense para detectar si no había algunos ecos diferentes que pudieran ubicar la posición del Titán, del submarinito se desplegaron aviones, recursos, muchas cosas, muchas cosas, Mucha ¿no? tecnología, mucho dinero. Mucha tecnología y dinero. Para rescatar a 80 personas de un buque de 400, se desplegaron los pescadores para poder salvarlos. Grecia cerró sus fronteras y no permitió el acceso de ninguna lancha con migrantes rescatados. Entonces, ¿cuál era la nota importante? ¿Cuál vendió más? La nota, ¿sí? Que alentaba el superheroísmo de aquellos que rompen las barreras del océano y que bajan al mar a las profundidades y se exponen, etcétera. Esa nota vendió muchísimo más que vender o que mostrar la nota de la miseria de los pakistaníes que emigran hacia la comunidad europea en busca de trabajo, y evidenciar una catástrofe económica mundial. Está ¿Qué no traía? interesantísimo esto que dices, Joel, porque aquí ya me surge otra pregunta que te quiero hacer. ¿Los medios le dan eso al público porque es lo que al público le interesa o al público le interesa porque los medios se lo dan? Déjame saludar a nuestros amigos de Qué buena Internet. pregunta, Rafa. Qué Déjame, buena pregunta. sí, déjame saludar a nuestros amigos de Internet y ahorita regreso con nuestra charla que me parece Y, interesantísima. Tenemos a nuestros amigos ya en Internet. Déjame ver quiénes están aquí con nosotros, porque ya debemos de tener algunos. algunos. Déjame, Yair mira, Jiménez Aguilar dice: hola, buenas noches, saludos fraternos a todos. Yair, un gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. también Y está Adolfo nuestro siguiente, Galindo, sí, infaltable siempre, siempre afortunadamente dispuesto. Adolfo Galindo, qué bueno que está con nosotros. Adolfo anda allá por Oaxaca. Desde allá, saludos. Dice, me da gusto, saludos desde la vereda entre lluvia en la sierra. Pues sí, debe estar Ah, lloviendo fuerte por allá. Y Emanuel oye, Benito Cos, abogado Emanuel Benito, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te agradezco mucho tu presencia. Norberto Manuel Guerrero Cortázar nos dice: muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les envío un saludo muy fuerte desde
Guajolotitlán, Oaxaca. Oye, ¿se llamará de veras Guajolotitlán el pueblo o nuestro amigo nos está inventando? Espero que se llame así, Norberto, Guajolotitlán, que sería el lugar de los guajolotes, ¿no? Robles Laidet, Robles, te mando un saludo con mucho cariño. Dice, muy buenas noches, maestros. Ella está también en la costa del Pacífico, pero más al norte, está en Mazatlán, Sinaloa. Exactamente. Emanuel Benito Costa Arámbula nos está viendo, nos sale mensaje de que nos está viendo. Un saludo también. Armando Zaragoza, te mandamos un abrazo, Armando, qué bueno. José Zempoalteca. Armando y José Zempoalteca pertenecen a una logia y muy, muy bonita, la Fraternidad de los Frater Lucis del rito de egipcio, de masonería egipcia. ¡Ah, qué Unos muchachos bonito! extraordinarios. Oye, pues los Sí, invitamos, sí. ojalá que puedan, que tengan la capacidad o que tengan la voluntad de venir a nuestras charlas entretenidas y platicar de su rito, que tiene unas cosas especialísimas que a mí en lo personal me interesan mucho, me llaman mucho la atención. Ojalá pudiéramos platicar con ellos. Vamos a contactarlos, Armando y a Yair Zempoalteca. Son maestros del rito, muy, muy excelentes personas. Saludo a ellos. Dice Adolfo Galindo, el periodismo fue una época muy bonita e interesante. Se refiere a los periódicos en papel, impresos en papel, por supuesto, si es de los que hablábamos, el famoso Randolph Hearst. Ahorita platicamos de esto porque me recuerdo una película maravillosa que se llamó El Ciudadano Kane, y habla de Randolph Hearst, que fue un hombre riquísimo gracias a los periódicos impresos. Leo Enver Garibay, Leo, te mandamos un saludo con mucho cariño, qué bueno que nos está viendo. Seguimos en la costa del Pacífico, él acá anda por el estado de Guerrero. Jair Jiménez, la tarde con las tiras cómicas de Memín, Trucutú, Kabubi, etcétera. Oye, entonces fíjate que Jair Jiménez sí conoció eso. Las tiras cómicas, de hecho, salían los domingos y salían una sección a color. Y Trucutú y todos estos eran personajes de una sección a colores que salía los domingos. Y había otra sección en café, en color sepia, que era el famoso rotograbado, porque todavía los periódicos no podían publicar fotografías, Joel. Tú quizás eso sí ya no te tocó a ti. Robles Laidet dice... yo ya no leí Pasquines. No, ya no. Dice Robles Laidet, así es, maestro Joel. Conversando con mi hija sobre el asunto, vemos lastimosamente que en el fondo es el señor Don Dinero quien maneja todo esto. ¿Ustedes creen que la muerte de estas personas supermillonarias no dejará ganancias de una forma u otra? En cambio, ¿quién dará nada por esos pobres migrantes? Nadie, absolutamente nadie. Estamos en un mundo tremendamente injusto, tremendo e injustamente material. Sí, Robles, estamos completamente de acuerdo con tu opinión, sí. Es lo que nos quejamos. Sí, Joel, sí. Y yo creo que ahí está la respuesta, mi querido Rafa. A ver, tú preguntabas, en esta nota, ¿quién quiso informar? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? A ver, la nota, al no focalizar en una y focalizar en la otra, lo único que quiere es ocultar la miseria, decir que el sistema sigue padrísimo, que hay grandes exploradores del mar, etcétera, pero quiere ocultar la miseria, porque sería una vergüenza para el sistema ser testigo de este tipo de tragedias, ¿no? Ahí está la respuesta. Claro. Mira, Leo Enver Garibay, Leo, te sigo saludando con mucho cariño. Él está en el estado de Guerrero y nos está apoyando en estas opiniones que decimos respecto a la parte histórica del periódico. Decía, quería compartir algo de nuestro querido hermano Isaac Asimov, de Societa Nebula, inmensa, famoso escritor. Asimov ya sabía que los ordenadores personales iban a ser una realidad en las casas de millones de personas y adelantaba que gracias a ello y a la posibilidad de tener bibliotecas enormes a nuestra disposición, pues sí, todos los libros que ya están ahora digitalizados. La manera de aprender iba a cambiar, según él, al disponer de Internet, cualquiera podría hacer preguntas y obtener respuestas, así como materiales de referencia sobre cualquier tema, incluso desde los primeros pasos de nuestro aprendizaje.
De ese modo se complementaría la actividad de las escuelas disponiendo de una tecnología que nos permite consultar datos y libros. Cada uno podemos aprender a nuestro ritmo y mientras tanto los colegios e institutos seguirían enseñándonos conocimientos comunes a todos. Pero el aprendizaje, sigue Leo, dice, pero el aprendizaje es también para los mayores. Asimov asegura que el concepto del estudio está equivocado y que tanto en 1988 como hoy en día es una etapa por superar que debería evolucionar. Según pensaba, los ordenadores ayudarían a cambiar esta dinámica y harían que incluso habiendo superado la edad escolar, recuperáramos interés por los estudios. Y nos manda una La liga liga del a una video. cosa que Think Big. Que hoy, Leo, pues te agradezco mucho tu opinión, creo que tiene mucha amiga y creo que lo vamos a retomar y a platicar sobre esto. Norberto Sí. Manuel Guerrero Cortázar, Santiago, ya nos explica aquí lo que yo preguntaba. Santiago Guajolotitlán es un municipio perteneciente al distrito de Guajuapan, en la Mixteca oaxaqueña. El nombre de la comunidad es Náhuatl. Norberto, pues qué bueno, entonces sí es Guajolotitlán. Te confieso, Norberto, no conozco esa localidad y sinceramente pensé que podría ser una broma, pero te agradezco mucho y mis respetos, mis saludos con mucho cariño a todos los habitantes de Guajolotitlán. Les mandamos un abrazo. Pues en ese sentido vamos con la página de Facebook. Estamos ahorita en vivo en Facebook y nuestros amigos afortunadamente están interviniendo en esta charla. Entonces me explicabas, Joel, los medios ofrecen esas noticias y pues llenan sus páginas, llegan sus horas de transmisión, porque encuentran que ahí está lo que cuando jugábamos voleibol de chavos decíamos ahí está el pan. Y entonces con el jugador del contrario, el menos hábil, era el que le tirábamos todas las pelotas, porque pues era con el que ganábamos puntos. Entonces, en este caso, los medios de comunicación dicen, ahí está el pan, vamos a ofrecerle al público lo que al público le interesa y eso es lo que se vende. Pero la pregunta que yo hacía es, ¿los medios influyen en ese gusto o realmente le dan al público lo que el público pide? Y tú me estabas explicando al respecto. No, el público no pide la nota. O sea, no estamos, creemos que pedimos información y creemos que necesitamos cierta información, pero no es cierto, no estamos conscientes de la información que necesitamos. Realmente quiero hablar, por ejemplo, de un libro de Noam Chomsky. Hay un libro muy interesante que se llama Manufacturing Consent, o sea, cómo consentimos el hecho de la manufactura de la información que recibimos, ¿no? O sea, cómo la consentimos, cómo incluso que pensamos que la necesitamos. De verdad, Rafa, TikTok, Instagram, todos los reels de Facebook que te salen, ¿de verdad te son necesarios? No te son necesarios. Hay un algoritmo, fíjate, hay un algoritmo que se ha generado en las redes sociales que empieza a entender cómo funcionan tus intereses reales y te arrojan a partir de tus intereses notas, reels, comentarios, páginas, TikToks, información que habla sobre esos intereses y escondidamente te van metiendo y te van canalizando para que empieces a ver otra línea y empiezan a generar reels que empiezan a determinar cierto comportamiento tuyo en la red. Y Eso entonces es cierto, empiezas a ser Joel. Fíjate, clasificado. absolutamente cierto. Fíjate que hace unos días que estaba el Popocatépetl en plena efervescencia allí con arrojando mucha ceniza y demás, pues de pronto todos nos hicimos aficionados y estábamos desesperados por saber en tiempo real qué estaba qué estaba ocurriendo con el Popocatépetl. Y lo que le ocurre al Popocatépetl tiene siglos ocurriendo todos los días de todos los años y nunca nos interesa. Pero la prensa de pronto dice, vamos a darles esta noticia, y entonces nos despertamos, ¿qué pasó con el Popocatépetl? Y a mediodía, ¿qué pasa con el Popocatépetl? Y antes de dormirme, quiero saber qué pasa con el Popocatépetl. Realmente ellos crean esa necesidad, ¿no? Y me Sí, recuerdo, definitivamente. les voy a contar una anécdota. Ya sabes que con las noticias de la televisión y de pronto se puso de moda hablar de un arma que encontraban entre los malos, entre los narcotraficantes y demás, que decían un rifle calibre 50. Y entonces a mí me llamó la atención porque dije,
50 milímetros será el calibre, es decir, 5 centímetros el diámetro de la bala, o a qué se refieren con el calibre 50. Entonces yo intenté preguntarle al internet qué cosa era el calibre 50. Mi interés fue ese, nada más un instantáneo, momentáneo, saber qué era el calibre 50. Pues amigos y Joel, de pronto comenzó a llegarme todos los días información de armas. Y te juro que lo menos que me interesa a mí es tener armas, no quiero saber nada de armas, ni estar enfrente ni estar atrás de un arma, definitivamente no. Pero por el hecho de haber preguntado en una ocasión qué cosa es el calibre 50, todos los días me llegaban información de todas las armas, ametralladoras, pistolas, escopetas. Haz de cuenta que fuera yo un miembro de la Sociedad del Rifle Norteamericana. Entonces me Seguramente. llegaban anuncios de cosas así, hasta cuánto costaba y demás. Me impresionó porque dije, uno Entonces, de estos días el CISEN se va a enterar que yo estoy interesado en armas, y cuando yo vea que iban a estar los SWATs investigando en mi domicilio. y entonces eso nos lleva a una conclusión muy interesante, Rafa. ¿Tú eres el consumidor o tú eres el producto? Es interesante hacerse la pregunta. Somos el producto. Nosotros nos venden, la información nos está vendiendo, el aparato que comunica, la empresa que determina qué te tengo que vender, qué te tengo que comunicar, determina que tú eres el producto, porque tu información es la que se le vende a las empresas que venden las armas. Tu información es la que se vende a las empresas que venden el jabón, para que a ti el algoritmo te determine que tú eres un potencial consumidor de armas, ¿no? Un potencial consumidor de jabón, de espuma, de antirrosaduras o fácil planchado o libre enjuague. Determinan tu perfil social, económico, político, ideológico y consumista, y lo venden. La información que te llega a ti es pues es resultado de que vendieron tus datos, de que vendieron tu perfil. Entonces, ¿realmente nosotros somos los consumidores de las noticias o somos un producto al que se le está vendiendo al sistema de comunicación para darnos una nota? Fíjate qué interesante, me acabas de dar una pista, Joel. ¿Cómo decías? Entonces, si yo no compro, si yo no vendo, debo entender que la mercancía soy yo. Claro, claro. ¿Tú vendes algo en Facebook? Bueno, charlas entretenidas, esas las vamos a seguir vendiendo y son gratis para todos ustedes, ¿no? Pero realmente, ¿qué producto estás vendiendo, Rafa? ¿No? Nada. Nada. Entonces, tú eres un producto, Yo soy la mercancía. tú eres la mercancía que se está vendiendo. Y se le vende a grandes organizaciones para que te manden la publicidad exacta, preferentemente de acuerdo a tu algoritmo con el que has estado navegando durante todos estos años, desde que abriste tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Google Es Play. decir, es decir, la prensa, llamémosle prensa a lo que está escrito por radio, por televisión o por internet, como sea, toda esa comunicación considera entre su mercancía, dice, yo tengo como mercancía a un escucha o un lector que se llama Rafael, aunque no sepan el nombre ni nada, pero soy un número. Y Y está entonces, segmentado de esta manera. y entonces ellos venden sus páginas o su tiempo aire, o lo que vendan, lo venden contándome a mí como parte de su público. Y entonces yo Sí, soy ese cliente. Y si tú quieres llegar a estos miles o millones de personas entre las que me cuento yo, pues sube su precio, ¿no? definitivamente. Pero ¿Y no le quién nos lo importa a paga? nadie lo que se está diciendo. Simplemente es pues un poco como ocurre con los deportes, el fútbol y todas esas cosas. No importa quién gane, lo que importa es que los estadios se llenen. Exactamente. Y entonces, Rafa, entramos a las primeras conclusiones de este tema. Abrimos, ¿la comunicación es vil manipulación? Bueno, primero hay que entender, primera conclusión, creo que podemos definirlo, la comunicación no es un ente público, no es un ente democrático, no es un ente libertario y plural. A mí ese me hace chocante cuando dicen la libre expresión. ¿Cuál libre expresión? Obedeces a tantos sesgos cognitivos, a tantos sistemas de información almacenada y estructurada por una élite extraordinaria, que te hace llamar que los que comunican defienden su libre expresión. No, no, no.
Todo es producto del capital, todo obedece a la ganancia, somos un producto de la nota. No sé, no quisiera ser brutal con las palabras, pero entiendo que tenemos que cambiar la percepción. No estamos escuchando lo que debemos escuchar, nos están comunicando basura, están tapando una miseria que está promoviendo el mismo sistema al tapar un hundimiento de un barco y promover el hundimiento de otro. Nos están tapando los ojos, nos quieren sesgar la información y nos están dejando de lado en nuestros propios intereses críticos, ¿no? Entonces, pues, es una desgracia. No quiero parecer tan pesimista, pero hoy anochecí muy pesimista, Rafa. Lo siento. No, yo diría que no es pesimismo, me atrevo a defenderte de ti mismo, pero no es pesimismo, Joel. Realmente estamos tratando de plantear las situaciones como las vemos, lo que es. Por ejemplo, el poder, tú hablabas del cuarto poder y en un momento desprendiste y dijiste, no hay tal cuarto poder, es un poder autónomo, independiente, que se mueve por Privado. sí mismo, que no depende de los otros, que al contrario, ha llegado épocas en las que influye definitivamente, se apodera de los otros. Aquí en nuestro país, recuerdas un locutor que se llamaba Jacobo Zabludovsky. Bueno, este hombre tuvo tanto impacto que inclusive no tenía, digamos que no comunicaba un pensamiento propio. Jacobo Zabludovsky pues era un vendedor de mercancías y entonces todo lo que la televisión, sus jefes, la empresa a la que trabajaba le decía tienes que vender esto, pues él lo vendía y lo vendía muy activamente. Entonces tenía tal capacidad de penetración, Joel, que un libro simplemente anunciaba cualquier tipo de libro y te puedo recordar ahorita muchos, no viene al caso, no es el tema, pero él decía, este libro está magnífico. Anoche lo leí y lo leí de un solo tirón. Bueno, con eso que decía Jacobo, al otro día, porque su programa era en la noche, al otro día se agotaban las ediciones. Y vaya que vendió verdaderas porquerías de libros, pero los vendía maravillosamente. Y luego si se trataba de restaurantes o de fondas, decía, fui a tal fonda o restaurante o como le quieran llamar los comederos, sobre todo los de lujo, ¿no? Que eran los que pagaban la publicidad, y se come maravillosamente. Y por ejemplo, recuerdo mucho de una fonda muy elegante que hay allá por los rumbos de Polanco, en la que él vendió las crepas de Huitlacoche. Los tacos de Huitlacoche que nosotros comíamos en los mercados muy barato, él de pronto dijo que las crepas de Huitlacoche de aquella fonda de Polanco eran una maravilla. Y bueno, desde entonces subieron de precio las crepas de Huitlacoche, los tacos de Huitlacoche, y aquel restaurante se llenaba de público pidiendo crepas de Huitlacoche. Entonces, menciono a Zabludovsky porque era un vendedor extraordinario que aprovechaba los medios de comunicación. Yo no sé si él comía crepas de Huitlacoche porque él pertenecía a la comunidad judía y ya ves que ellos son muy cuidadosos en su comer. Sí, Entonces, seguramente. yo no sé si comía crepas de Huitlacoche o no, pero vendía crepas de Huitlacoche del restaurante de Polanco. Y yo no sé si leía los libros que anunciaba, pero la verdad es que los vendía maravillosamente. Y así como eso, vendía alcoholes y vendía actores y demás. Yo recuerdo otros casos especialísimos, digamos, hablando de lo que hablábamos al principio, de que viene una etapa política, Joel, y en esa etapa, pues los medios de comunicación tienen un gran impacto y no es nada nuevo. Hace muchos años, muchos, había un boxeador muy famoso que se llamaba el Raúl, el Ratón Macías. Te estoy hablando de hace 60 años o más, y era un ídolo del pueblo. Bueno, pues lo hicieron diputado, y el señor pues era boxeador, ¿no? Digo, mis respetos como boxeador, daba golpes muy bien dados y golpeaba el hígado de los contrarios muy fuerte, pero de eso a que pudiera ser un legislador con algún producto positivo, pues no. Sin embargo, lo hicieron diputado por eso. Y en épocas más recientes, pues otro, Rubén Olivares, el Púas, fue candidato a diputado y andaba quedando como diputado precisamente por su capacidad de comunicación con el pueblo. Entonces, los partidos políticos los aprovechan como figuras públicas, populares, y los impulsan en el terreno de la política. Y ya viendo de lo que sí ha aterrizado, pues por ejemplo en Estados Unidos, un actor muy conocido, un fortachón que se llamaba Arnold Schwarzenegger,
pues lo hicieron gobernador de California. Y la verdad no creo que el señor, mis respetos por el actor, pero pues un buen actor, pero no creo que así como que un político destacado o un estadista destacado que pudieran pues dejársele la suerte de un lugar como California, un estado tan importante, en sus manos. Entonces yo no sé qué hizo, pero su prestigio como actor del cine, pues le hizo ganar votos para su partido y así lo van llevando. Y creo que esto es a lo que me refería yo cuando decía, retomando tu ejemplo del marketing político. Es que es importante, Joel. porque precisamente, y quería hacer notar algo, mira, nosotros nos pusimos muy marketing hoy. Tú fondo negro, yo fondo blanco, tú camisa blanca, yo fondo gris, entonces estamos obedeciendo a comunicar que hay un equilibrio entre nuestras opiniones, ¿verdad? Entonces, ya estamos comunicando una idea desde que nos pusimos de acuerdo para cambiar los fondos de nuestras pantallas, De que ¿no? hay contraste y de que hay opiniones y de que podemos ser cuadros blancos y cuadros negros. Exactamente, ¿no? Hay cuadros blancos y cuadros negros. Y entonces empieza a generarse el marketing político. Pero antes, quisiera que antes de entrar a saber qué es el marketing político, me gustaría decir otro punto para poder entender ese marketing político. El otro punto de la comunicación. Estamos hablando de lo que se comunica, ¿verdad? Y de lo que se comunica bajo cierto criterio, el de la ganancia. Y de lo que se comunica para no desprestigiar a cierta élite o para ocultar ciertos problemas de un modo de un ente social, de una dinámica social, como la inmigración, la pobreza. Pero también tenemos que hablar de lo que no se comunica, de aquello que es censurable, de aquello de lo que se nos censura para comunicar. Y entonces la censura importantísima para no hablar, para no comunicar. Interesante que, por ejemplo, ciertos comentarios que tú hagas en Facebook o en lives como estos y digamos alguna palabra específica, pueden ser incluso bajados o descargados de YouTube o Internet porque dices ciertas palabras que al algoritmo no le gusta que digas, ¿no? O que manejes ciertos temas. Está prohibido a veces hablar del aborto y cuando le preguntan a alguien del aborto dice, yo soy defensor de la vida. Sí, pero ¿qué opinas del aborto como problemática social, como consecuencia, etcétera? Dice, no, yo soy defensor de la vida. Se están autocensurando la misma gente se autocensura cuando no da una opinión coherente o una opinión contundente que diga, yo pienso, opino esto. Ellos mismos se autocensuran. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que comunicar cierta cosa a un cierto mercado. Ahora sí, déjame decirlo, para que vote por mí. Ahora sí, entonces viene el marketing político. ¿Qué tengo que autocensurar de mi discurso? ¿Qué tengo que aprender a comunicar para entonces hablar de un verdadero marketing político y empezar a vender la idea de que voten por nosotros, ¿no? Voten por nosotros. Interesantísimo, Joel, interesantísimo. Déjame ver qué nuestros amigos, qué opinan nuestros amigos de Internet, porque la verdad es que lo que me estás platicando a mí me tiene fascinado lo que estamos diciendo, pero vamos a ver qué nos dicen. Mira, Norberto Manuel Guerrero ya nos explicó lo de Guajolotitlán. Jair Jiménez, por eso hay que desactivar el micrófono porque Facebook y Google oyen las pláticas y en base a eso avienta las sugerencias. Pues sí, tienes razón. Podría ser un remedio apagar el micrófono, sí, pero pues la verdad sería lo mejor es alejarte de los medios y ni aún, no, como decía Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo, pero pues eso nos incomunicaría, Joel, porque vamos No, al no es otro el tema, extremo. no es el tema, al contrario, tenemos que Sí, ser entes activos de lo que sucede en y empezar a comunicar otra realidad. sí, dice Robles Laidet, se ríe, jaja, maestro Rafael, se pasa, así pasa. Así pasa. Ya me perdí un poquito porque como me tardé en entrar a Internet, no sé a qué se refiere, pero se ríe y dice, así pasa. ¿A qué se referirá, Joel? Nuestra No, amiga Robles Laidet. es que hace comentarios respecto a lo que nos dice Jair, que hay que apagar los teléfonos porque precisamente no se escuchan
y pues nos filtran información, y entonces Robles Lainez dice, sí, sí, sí es cierto, así pasa, ¿no? Nos empiezan a bombardear de información si tenemos nuestro teléfono abierto, ¿no? Sí. Dice Claudio Héctor Sarre- Serralangue. ¿Sí? Sarra, sí, Sarralangue. Gracias, una excelente plática, muy constructiva, tocar un tema poco conocido. Reciban un abrazo fraternal. Muchas gracias, querido hermano Claudio. Y Galindo Adolfo, que siempre nos comenta, por ejemplo, celebrar todos los días algo, desde el Día del Niño, la Navidad y otras nuevas invenciones. Comercio a través de la enajenación. Claro, hoy celebramos el Día de los ratones, hoy es el Día del cuyo, no, hoy es el Día de los gatos. Entonces, ¿cuál es el objetivo, compañeros? Como bien seguramente lo pintan, generar mercados, nada más. Ese es el objetivo de la comunicación. Leo Ember Garibay nos vuelve a comentar algo interesantísimo. Hay una comparación entre Snowden y Zuckerberg, porque Snowden filtró información del gobierno y lo juzgaron por eso. Mientras la información de los usuarios de Facebook la venden, pero su creador, por el contrario, lo ensalzan como héroe. Claro, claro, eso es de lo que estamos hablando, hermanos, precisamente, cómo el enaltecer cierta información de unos y pues desestimar cierta información de otros, ¿no? Y nos manda una liga ahí, una liga seguramente muy interesante acerca de estos. Él se refiere al autor de Wikileaks, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, Snowden que está preso por filtrar, bueno, él no vendió la información, él la mostró información y por eso está preso. Zuckerberg, dueño de Facebook, vende nuestra información para el mercado y él no está preso, él sí puede hacerlo, ¿no? Y nos van a bajar el video por esto, Rafa, vas a ver. Dice, pero nada está oculto, dice Robert Laidet, pero nada está oculto bajo el sol. Tarde que temprano todo sale a la luz. Sabludovsky se quedó sin lo que más amaba, el medio donde podía mentir. Eso sí que lo sufrió y ni las gracias le dieron. Pues sí, cuando lo despidieron prácticamente de Televisa, al morir el segundo de los dueños, Azcárraga, llega el tercero, el más joven, y ese como que le dijo, pues muchas gracias a Dios, yo vengo con mis muchachos todos jóvenes y pues tú estorbas. Y entonces, pasado un tiempo, se refugió en la radio, pero pues ya nunca tuvo, como dice Robert Laidet, ya nunca tuvo el impacto que tenía en Televisa, ¿no? Muy buena Galindo observación. Adolfo nos dice, muy buena observación acerca de los fondos de ustedes y sus vestimentas. La observé desde que inició el programa, cuadros blancos y negros. Claro que sí, mi hermano. Así es, así debe ser siempre. Saludos, maestro Joel. Gracias, muchas gracias. Se refiere, ya me explicó Robert Laidet, me refiero a la anécdota que le sucedió sobre las armas. Sí, de veras, es cierto. Entonces, bueno, pues yo ahora me cuido de no investigar ciertas cosas, porque imagínate que investigara yo de buena fe alguna cosa para nuestros programas o para cualquier cosa que escribimos, investigar un detallito y que de pronto se confunda el sistema ese del que nos hablabas, Joel, y el algoritmo famoso, y entonces diga, este cuate le interesan estas cosas, ¿no? Y podría ser algo penoso o algo vergonzoso, o podría ser algo muy comprometedor, ¿no? Porque pues, Exactamente. me va a meter en cosas que no. Robles Laidet se refirió a lo de la búsqueda del arma calibre 50 y el bombardeo de publicidad sobre eso. Sí, ellos sí están, él sí captó lo que había preguntado yo. Sí, es que el calibre 50 de pronto dijeron que los narcotraficantes, no sé qué, dispararon con rifles calibre 50. Y entonces esos números o esas clasificaciones de las armas están un poco complicadas. El famoso calibre 50 no son exactamente 50 milímetros, pero tienen unas referencias. Otro día platicaremos de eso. Pues así estamos, Joel, te interrumpí un poquito, pero seguimos entonces con lo que me estabas comentando. No, no, creo que es que sabes que, Rafa, los comentarios de la gente nos animan mucho y pues yo creo que nos permiten comunicarnos de mejor manera, entenderlos, saber cómo nosotros damos nuestro mensaje, ¿no? Tratamos de dar un mensaje por nuestros medios, por los comentarios, por lo que hemos leído, por lo que creemos saber,
por lo que hemos escuchado, por lo que la sociedad nos ha inculcado y sobre todo por lo que la masonería nos ha impulsado a intentar empezar a pensar, ¿no? A pensar de manera diferente. Entonces, encontrar una opinión tan favorable, tan hermosa, tan amorosa de las personas que nos comentan y nos dicen y participan con nosotros, pues a mí se me hace pues una locura. A mí es fascinante poder interactuar con ellos, ¿no? Entonces, eso a mí me llena de, y si me interrumpen, me pongo mejor a chatear con ellos, ¿no? Sería Magnífico. increíble. Joel, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría intentar hacer una especie como de síntesis de lo que hoy dijimos, pero plantear qué nos falta decir para que dentro de 8 días que tengamos una segunda emisión de esta pequeña serie sobre el periodismo, pudiéramos decir la próxima semana vamos a platicar o aclarar este tipo de temas y tomando en consideración las opiniones que durante la semana llegan de nuestros amigos internautas. Exactamente, Rafa. Yo creo que este programa ha sentado las bases para empezar a tocar algo de lo más, un proceso muy interesante que vamos a vivir, muy interesante y muy fuerte, férreo, que vamos a vivir en este año. Es un año muy complejo para el país, en donde debemos definir las causas que nos comprometen con la estabilidad del país, de la economía, de la política, de la sociedad. Debemos definir nuestra participación política y social dentro del ambiente que se va a vivir este año y debemos comprometernos a trabajar con él de una manera diferente. Entonces, por eso quisimos empezar con este tema introductorio. ¿Qué nos está vendiendo la comunicación? ¿Cómo nos está censurando? ¿Qué somos dentro del proceso de comunicación? ¿Qué quiere enmascarar el proceso de comunicación? Y entonces nosotros actuar en consecuencia, ¿no? Estar dispuestos a entender que el proceso de comunicación político que se va a llevar a cabo en los próximos meses y que se ha llevado a cabo intensísimamente en las últimas semanas, es un proceso que nos va a inclinar a creer que nosotros pensamos y que somos conscientes de votar por tal o cual persona de acuerdo a las falacias narrativas que nos vendan durante todos estos momentos. Entonces, nuestra intención al abrir este tema es empezar a darnos cuenta si la nota es una falacia narrativa, si el que es pobre porque quiere es otra falacia narrativa, ¿por qué lo es? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? ¿Por qué definimos esos rumbos? ¿Realmente somos de izquierda? ¿Realmente tenemos o simplemente nos estamos comprando una idea, una etiqueta, un catálogo que nos ponemos en la cabeza para autogestionarnos como individuos ante una sociedad y entonces hacer creer a los demás que nuestro voto es o no valioso? ¿Por qué sí me interesa votar o no? Yo creo que va a estar interesante. Y por eso partimos de este momento, ¿no? Que lo más importante en este sistema, en estos meses, va a ser la comunicación a la que nos vamos a enfrentar, va a ser rapaz, rampante, fake, con todo respeto, va a ser, bueno, iba a decir una grosería, pero no, me la guardo. Me la Pero imagino. sí, Nos la dejas a la imaginación, Joel. va a haber Sí, una ola de creo que lo que acabas de comunicación. decir es fundamental. Nuestra intención, la comparto contigo, estoy seguro, nuestra intención es tratar de que nosotros en abstracto, es decir, nosotros como sociedad, todos, dejar de ser el bulto, dejar de ser el pasivo que simplemente recibe la información y actúa como los que la mandan quieren. Entonces, yo voy a comprar el producto pues porque me lo ofrecen, porque es lo que está de moda, ¿por qué me voy a poner aretes? Pues porque es la moda. ¿Por qué voy a usar tatuajes en todo el cuerpo? Pues porque es la moda. ¿Y qué quieren decir? Pues quién sabe, pero es la moda. Entonces, dejar de ser el pasivo y convertirse en un actor verdaderamente propietario de sus ideas y que las aplique en algo. Entonces, cuando viene toda esta propaganda, hablábamos yo al principio del detergente, del jabón, pues hombre, realmente hacer mis pruebas y ver qué jabón es el que realmente me conviene en precio y en calidad y cuál destruye menos la ropa, en fin, tener una cierta capacidad de análisis, no porque lo anuncia una mujer o un hombre bonitos, van a ser de mejor calidad el producto.
Entonces, yo creo que el convertirnos en un agente pensante sería el objetivo de nuestro trabajo, Joel, y esto creo que sería el complemento de lo que la institución masónica nos enseña. La institución masónica dice, tú no debes de ser un simple bulto que escucha y aprende todo, analízalo, duda de lo que escuchas y sácalo, pásalo por el tamiz de tu razón y saca tus propias conclusiones. Yo creo Claro. que ese sería el punto, Joel, no sé si te parece. Y Esto es lo que vamos a buscar. para la próxima semana, ¿te parece que sigamos hablando sobre este marketing político pues los antecedentes que tenemos, las grandes historias que se han producido alrededor de la publicidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué puede ser cierto y qué no puede ser? Y por otro lado también, a lo mejor sí tenemos armas, porque de momento yo me siento completamente desprotegido y digo, soy inerme ante tanto poderío de los medios de comunicación, no tengo manera de defenderme, pero probablemente sí tengamos algunos elementos que nos permitieran defender nuestro pensamiento y defender nuestra verdad y analizarlo de una manera más objetiva, más independiente, más libre de ese machacón mensaje que nos mandan los medios de comunicación. Joel, Somos querido, la resistencia, Rafa, somos la resistencia y la resistencia siempre va al paraíso. Joel, querido, te agradezco mucho. ¿Terminas con alguna frase, con algún comentario, con alguna sugerencia? Esa, Rafa, somos la resistencia y la resistencia siempre se encamina al paraíso. Así es de que no perdamos la fe. Vamos a crear una síntesis de las antítesis y tesis que se generen en estos meses. Yo creo que ese va a ser el gran objetivo de estas charlas entretenidas. Pues mira, ya de despedida, Alfonso Gómez Valdés nos dice, los más media, es muy interesante ese término que utiliza, los más media, siempre han tenido el objetivo de ser parte del dominio ideológico del sistema, pero también es muy buena herramienta para nosotros y hacen la diferencia. Como dice, sí, hasta ahí. Galindo Adolfo dice pensante y crítico. Pues sí, es lo que queremos ser, un poco pensantes y probablemente críticos, o por lo menos tomar la decisión a tu gusto realmente. Alfonso Gómez Valdés dice, excelente y preponderante el tema de hoy, viene en un punto crítico para terminar de definir la transformación. Es hora de ser reflexivo, crítico y objetivo. Sí, esa es la dificultad, mi querido Alfonso, que de pronto viene tanta información y tan bonita, envuelta tan bonito, Sí, sí, que claro. pues la verdad las papas fritas las compras, te compras una bolsa llena de aire, pero es que la bolsa viene preciosa y te la venden de una manera maravillosa y el aroma y todo eso, aunque adentro casi no trae papas, pero pues la compras por lo bonito, ¿no? Jair Jiménez nos dice salud, fuerza, unión. Te agradezco mucho, Javier. Pues me despido de ustedes, me despido de ti, Joel, te agradezco mucho. Ha sido una charla para mí interesantísima, me ha llenado de dudas y creo que eso es lo más importante. Nosotros generamos dudas más que opiniones y esto sería lograr el objetivo que nos hemos propuesto en charlas entretenidas. Te mando un abrazo, Joel, un abrazo para todos nuestros amigos internautas.